Y vamos a ir nosotros el día de hoy a nuestro mensaje del día de hoy. Y estamos predicando nosotros sobre una serie de mensajes o sermones de la carta de Pedro, de la primera carta del apóstol Pedro. Y durante estos mensajes pasados estuvimos hablando acerca de vivir con propósito, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que nos dice el Señor, acerca de por qué estamos aquí, por qué existimos, por qué vivimos, por qué estamos vivos. Y eso estuvimos hablando nosotros acerca de estos mensajes pasados. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hay tantas personas que están viviendo en este mundo? Y muchos conocidos de nosotros y decir, pues, ¿por qué Dios me permitió que estuviera viviendo todas estas cosas? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué están viviendo muchos también jóvenes sin algún propósito? ¿Por qué no encuentran la identidad? Cuando la Biblia nos dice que si estamos en Cristo, bueno, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos adoptados como sus hijos a una nueva familia, somos real sacerdocio, somos nosotros embajadores. Y cómo las personas pues no van a poder encontrar esa identidad porque pues no tienen a Cristo, no saben quién es Dios, quiénes somos nosotros delante de Dios, cómo hemos nosotros ofendido también con nuestro pecado, también al Creador, porque Él es el Creador y nos ha creado a nosotros, y porque es que es necesario que nosotros estemos dando cuentas a alguien superior a nosotros, la divinidad que es Dios, aquel que nosotros le debemos todo. La vida, el respirar, todo lo que tenemos, todo lo que somos, la familia, si usted es casado, casada, el matrimonio, los hijos, todos de Él. Y bueno, ahora después de que hemos hablado todo esto, nosotros ahora vamos a hablar acerca de sufrir con propósito. ¿Cómo es posible que nosotros también, los que estamos viendo el propósito por el cual vivir, también nos pasa que nosotros estemos sufriendo? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes qué está pasando ahorita en este momento, creo que vamos a llorar juntos y vamos a decir cada uno de nosotros una historia por la cual nosotros estamos sufriendo y estamos pasando cosas. Y déjenme decirle que no estamos exentos, o todos los cristianos o todos aquellos que están también en Dios y que tienen el favor de Dios, también pasan sufrimiento y también viven sufrimiento. No sé qué está pasando usted el día de hoy, en estos momentos, o qué ha pasado anteriormente, o tal vez pasará. Pero déjeme decirle que entonces la Biblia también nos dice, y en esta carta de Pedro, que también vamos a sufrir, pero con propósito, porque no vamos a escaparnos de eso. Si usted y yo supiéramos que nos podemos escapar del sufrimiento, me lo dice, porque no he encontrado yo algo en la cual yo pueda ver en la Biblia que escapemos de sufrir. Vamos a pasar eso y es necesario que pasemos por esto para que nosotros veamos cuál es el propósito, si estás en Cristo, de estar sufriendo. Y vamos a hablar sobre la victoria de Cristo y también nuestro testimonio, por qué estamos viviendo, de qué manera nos comportamos, nuestras acciones y de qué manera podemos nosotros impactar a los demás, influenciar para bien o para mal a los otros, a los que nos rodean. La primera carta de Pedro fue escrita a creyentes expatriados de la dispersión, así se llama. Dispersión estoy hablando como cuando ellos estaban siendo perseguidos y marginados por causa de su fe en Cristo. Ellos habían sido perseguidos por causa de su fe. Y esta carta el apóstol Pedro se las manda para que tuvieran esperanza. Pedro les escribe para animarlos a preservar con gozo en medio del sufrimiento, recordándoles su identidad como pueblo escogido por Dios y su esperanza viva, decirles, ustedes tienen una esperanza pero que no está muerta. Sí hay esperanza, y yo te quiero decir el día de hoy que sí hay esperanza. Y esa esperanza la vas a encontrar y va a estar, y el apóstol Pedro también nos dice, la Biblia nos dice que está en la resurrección del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, tu esperanza mía y la tuya estuviera muerta. No valdría la pena. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado hace 2000 años, ¿qué has escuchado tú del Señor Jesucristo? ¿Qué has escuchado tú de Jesús? ¿Qué sabes tú de Jesús? ¿Sabes que vivió aquí? ¿Que vivió entre nosotros? ¿Que pasó una vida viviendo de tal manera que tú y yo no podíamos vivirla porque Él fue tentado pero sin pecado? ¿Que lo mataron, lo crucificaron, pero que resucitó al tercer día? ¿Y quién era Él? Era el Hijo de Dios. Era Dios mismo encarnado en la persona de Jesucristo. ¿Pero por qué vino? ¿Pero por qué murió? Para que tú y yo tuviéramos una esperanza viva por medio de su resurrección.
para que tú y yo, si nosotros creemos, depositamos nuestra confianza en Él, nosotros podamos decir, es que no puedo. Yo no puedo vivir aquí con esto, ya no puedo seguir luchando. Tal vez traté muchos años de estar peleando yo, luchando, pero no puedo. Entonces yo deposito mi confianza en Cristo, que Él es el que vivió una vida que tú y yo no pudimos vivir. Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario, el que murió en tu lugar de tuyo y mío, porque nosotros fuimos los que pecamos. Sin embargo, Él toma ese lugar, pero si nosotros reconocemos quién es Él, quiénes nosotros, los que nosotros pecamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, porque tienes que arrepentirte de tus pecados. Yo también. Tenemos que tener una fe viva, una esperanza viva, y esa está en Jesucristo. El día de hoy hablaremos de cómo el apóstol Pedro anima a los creyentes a no tener el sufrimiento, a no temer, el sufrimiento que resulta de hacer el bien. Tal vez tú estás sufriendo. Mira, las personas cuando sufren solamente se dividen en dos categorías. Los que sufren por su pecado y los que sufren por hacer el bien. Tú y yo, ¿en qué categoría estamos? Tú y yo, ¿en dónde nos encontramos? ¿Estamos sufriendo por el pecado de nosotros mismos? ¿Por la desobediencia y la rebeldía? ¿O estamos sufriendo por hacer el bien? Estamos sufriendo de una o de otra manera, pero está pasando. En lugar de eso, se les recuerda que su sufrimiento tiene un propósito divino, ya que se identifican con Cristo, que Cristo sufrió a causa de nuestra salvación y fue exaltado tras su resurrección. Quiero contarte una historia de la vida real, pero esta vez no es de la Segunda Guerra Mundial, como varias veces yo algunas historias se las he traído a ustedes, sino esta es de la Primera Guerra Mundial. Pasó en 1915. Es una mujer que se llamó Edith Cavell. Era una enfermera cristiana británica que servía como directora de la Escuela de Enfermería de Bruselas cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Bélgica, estamos hablando de Bruselas, la capital de Bélgica. Bélgica fue rápidamente invadida y ocupada por el ejército alemán, pero Cavell decidió permanecer para cuidar heridos de ambos bandos, tanto de los aliados como los contrarios, tal como su fe en Cristo, su ética médica y su conciencia le exigían. Cuando el frente se volvió violento, cuando la guerra estuvo más dura, muchos soldados aliados quedaron atrapados detrás de las líneas alemanas. Varios acudieron a ella buscando refugio. Edith Cavell sabía que ayudarlos a escapar sería considerado traición por los alemanes, pero también sabía que dejarlos morir porque estaban heridos era contrario al mandamiento que ella creía por su fe, que era hacer el bien, y a la dignidad humana creada a la imagen de Dios, porque ella tenía entendido por completo que también ellos, los contrarios, como los aliados, como los de su bando, unos y otros eran creados a la imagen de Dios. Durante 6 meses, Edith ayudó a más de 200 soldados a escapar. Aquí está, creo que su error. Porque los escondió, los alimentó y coordinando tal vez rutas de escape para ellos mismos. No lo hizo por política, odio o venganza. Cuando alguien le preguntó por qué arriesgaba su vida, ella respondió esto y ella dijo esto: mi patriotismo es secundario. No puedo dejar de hacer el bien. En otras palabras, mi lealtad más grande es para el Señor, es para Dios, que me manda a amar y servir aun cuando me cueste a mí. Finalmente, fue traicionada ella por un informante y fue arrestada por los alemanes, y en el juicio que ella tuvo, no mintió para salvarse. Con calma admitió haber ayudado a soldados porque dijo, era su deber como cristiana y como enfermera, y dijo, era mi deber ayudarlos. Los alemanes la condenaron a muerte. La noche antes de su ejecución, un capitán anglicano la visitó y Cavell dijo esto: no tengo miedo ni ansiedad, he visto la muerte tan frecuentemente que no le temo, pero más que eso, mi fe está firme. Me encuentro ante Dios con la conciencia tranquila.
Incluso perdonó públicamente a sus enemigos. Fue ejecutada al amanecer del 12 de octubre de 1915 y murió. Pero ella ya sabía que iba al encuentro con Dios y su conciencia estaba tranquila. Ahora, ¿tú cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras tú para cuando tienes que hacer el bien? Tú cuando alguien te hace algo a ti, tu reacción es vengarte, desquitarte, pagar mal con mal. ¿O cómo es que tú también puedes estar tranquilo ante Dios, ante esa conciencia cuando tú te encuentres con Él? ¿Cómo vas a llegar cuando tus reacciones fueron contrarias a lo que Él enseña? Te voy a invitar que abras tu Biblia, por favor. Abran sus Biblias ahí en Primera de Pedro, capítulo 13. Y vamos a leer hasta el 22. Primera de Pedro, abran sus Biblias, por favor. Primera carta de Pedro. No sé si tienen Biblia allá atrás, ¿no? Sino que les pasen una allá atrás, no tienen una Biblia. Ahorita se las prestan. Primera carta de Pedro, y de una vez les van a ayudar a buscar el pasaje. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Voy a esperar un poco. Sirve que tomo un trago de agua. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Primera carta de Pedro, capítulo 3. ¿Ok? Lo tenemos todos. Yo se los voy a leer desde el versículo 13 en adelante. Del 13 en adelante dice, el 13. Una pregunta y dice, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener el celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la presencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Y el versículo 22, quien está a la diestra de Dios, hablando de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Incline su rostro. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por este tiempo. Señor, perdónanos nuestros pecados. Perdona los pecados de aquellos, Señor, que están aquí y que necesitan, Señor, de ti. Ahora viendo, Señor, que muchas veces nuestra conciencia nos dictaba otra cosa o tal vez no nos dábamos cuenta de que nosotros primeramente te ofendimos a ti antes que a los demás. Padre, perdónanos, Padre. Ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos, mi Dios, que tú llegues a la vida de ellos, llegues a la vida de nosotros y puedas cambiar ese corazón de piedra por uno de carne. Perdona los pecados de ellos, perdona nuestros pecados y ayúdanos, mi Dios, porque te necesitamos, porque no podemos solos. Señor, porque tú eres el que peleas por nosotros y lo has dicho durante tantas veces en la Escritura, Padre, pero
tal vez yo me he metido donde no debo, tal vez yo he querido hacerlo, Señor, lo que te corresponde, tal vez me he metido donde tú eres el juez y yo quería ser el juez y quería juzgar donde tú eres el que juzgas. Ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos ver que esa esperanza está viva en la resurrección de tu Hijo Jesucristo y que depositemos tu confianza en tu Hijo Jesucristo. Padre, aquí estamos. Que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, abra ese corazón y que podamos nosotros entender, Padre, que necesitamos un Salvador y que necesitamos correr hacia ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a hablar, mis hermanos, primeramente, sufrir por causa de la justicia es una bendición. No todo el sufrimiento acarrea en el fin hacia la eternidad una maldición. O que tú pienses que lo que estás pasando, si estás sufriendo por hacer el bien, si estás sufriendo por la justicia, no por la injusticia, no es que estás sufriendo en la categoría de que tú tal vez estás en la parte de que estás sufriendo por el pecado, por tu rebeldía, por tu desobediencia. No, tal vez si estás sufriendo por eso, pues fíjate que nosotros ahora estamos pagando, fíjate que nosotros ahora estamos pasando lo que nosotros teníamos que pasar para aprender, pero si estamos aquí es porque el Señor quiere que entendamos y que nos humillemos y digamos, perdónanos, porque sí, he sufrido por el pecado, he sufrido por la rebeldía, por la desobediencia, por la ignorancia, y pidamos perdón. Pero si sufres a causa de la justicia, quiero decirte que esa es una bendición. Cuando sufrimos por hacer el bien, estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Quienes han resucitado y reinan en gloria, nuestro sufrimiento no es en vano, sino que está lleno de propósito divino y esperanza. ¿Y quién les va a hacer daño a estas personas que demuestran tener celo por lo bueno? Y el apóstol Pedro comienza con una pregunta. Si tú estás sufriendo por hacer el bien, por la justicia, ¿quién contra ti? ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Tú estás viendo y quieres agradar a Dios con tus hechos, con tus acciones. Quieres hacerlo de una manera que le dé la gloria a Dios. Aún así estás sufriendo, ¿quién contra ti? El Señor va a venir contigo, te va a restaurar, te va a levantar. Tal vez estás sufriendo por eso, como muchos han sufrido por su fe, pero terminan con una esperanza viva, terminan estando con el Señor, y el Señor cuando lo recibe dice, ven, entra, llega buen siervo fiel, entra a la casa de tu Señor. Pedro plantea una pregunta retórica, y ahorita les voy a decir que es retórica. Es una pregunta, es aquella que implícitamente ya está la respuesta. O sea, en la pregunta está la respuesta. ¿Qué es esto? Les quiero dar un ejemplo. Cuando el apóstol Pablo en Romanos pregunta, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Cuando él pregunta, ¿quién puede separarnos del amor de Cristo? Entonces, allí, en esa pregunta que él hace, no es que no sepa la respuesta, sino que entendamos que en la misma pregunta está la respuesta, como diciendo, nadie puede separarnos. Cuando nosotros, por ejemplo, preguntamos, ¿quién es más poderoso que Dios? Implícitamente la respuesta está ahí, nadie. Esas son las preguntas retóricas. Entonces aquí el apóstol Pedro está haciendo una. ¿Quién puede contra ustedes hacerles daño si demuestran tener celo por lo bueno? Nadie. La implicación es que nadie puede causar daño eterno a quienes viven haciendo el bien en el temor del Señor. Sin embargo, reconoce que sí pueden sufrir injustamente. Mira, no te pueden hacer daño, hablando de una eternidad, pero sí vas a sufrir. Y Pedro sigue diciendo en el versículo que sigue, pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben. Sí, dice el apóstol Pedro, nadie podrá hacerles daño eterno, pero dice también ahí, pero aún así, si sufren por causa de la justicia, son dichosos, son bendecidos. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben.
Esta palabra, y ahorita les voy a decir por qué les traigo palabras en el idioma original, porque la Biblia se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla del Mesías o profetiza el Mesías que iba a venir, que era Jesús, y el Nuevo Testamento habla del Mesías que vino, que vivió, murió y resucitó. Así se divide la Biblia. Pero bueno, la Biblia, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, ¿por qué les traigo también palabras en el idioma original? Porque esta palabra, pascho, sufrir, en 1 de Pedro siempre se asocia con el sufrimiento por causa de la justicia, no por consecuencias del pecado. Esta palabra ahí, cuando se encuentra ahí en el original, así que está escrito en griego, es porque se asocia siempre a sufrir por hacer el bien. Y es la palabra que usa Pedro. Las palabras de Pedro nos recuerdan que sufrir por hacer el bien nos acerca a Jesús, quien también sufrió de manera injusta. Ahora sí, nosotros, ¿cómo es que yo voy a hacer esto? ¿Quién me va a dar ese ejemplo? Y ahorita el mismo apóstol Pedro le dice, por Cristo fue el que nos dio el ejemplo. Serás bienaventurado si soportas el sufrimiento con una actitud de integridad y reverencia hacia el Señor. Tal vez tú recordarás algo, tal vez te ha de haber pasado a ti en algún momento, o lo vistes, cuando tú todavía estabas en escuela, eran pequeños, o ustedes, tal vez los que son más jóvenes, tal vez ya lo están viendo en escuela. Cuando les tocó defender a un compañero o que alguien defendió a un compañero que estaba siendo molestado por otro. No sé si te pasó. Tal vez te pasó a ti que lo defendiste. Probablemente tú eres el que molestabas. Probablemente tú vistes a otro que estaba defendiéndolo. Eso probablemente si tú fuiste el que defendiste a un compañero porque el otro lo molestaba, muy seguro te trajo problemas. Pero a la larga, y ahora ya lo puedes recordar, y te diste cuenta que estabas en lo correcto, hiciste lo correcto en defenderlo. Similarmente, cuando sufrimos por hacer lo correcto, podemos sentir esa misma mezcla de dolor, pero de orgullo también. Sabiendo que estamos juntos en Jesús, que estamos junto a Jesús, quien Él mismo sufrió por amor a nosotros, a ti y a mí, y Él lo sufrió en la cruz. Su victoria sobre la cruz a nosotros nos llena de un orgullo santo. Porque tú tal vez estás escuchando tú la palabra de orgullo de una manera también mala, desastrosa tal vez el orgullo, porque hay un pecado de orgullo, pero de alguna manera también has escuchado orgullo de esa parte que estás orgullosa de una persona en la cual ha tenido sus logros como tu hijo, si se graduó. Hay un tipo de orgullo en la cual no es la parte mala o la incorrecta. Mira, recordemos lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 5:10. Bienaventurados todos aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Esto lo dijo Jesús. Pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Estás siendo perseguido por causa de la justicia? ¿Estás tú sufriendo por causa de la justicia? ¿O estás siendo tú perseguido o sufres por causa del pecado y la desobediencia? Sufrir por causa de Cristo es una bendición espiritual, porque nos identifica con Él y nos purifica. Y Pedro sigue diciendo, en el versículo del 1, Pedro dijo esto unos capítulos antes de lo que estamos viendo ahorita, y dice el 1 del 6 al 7, en la misma primera carta de Pedro, dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos ustedes con diversas pruebas. ¿Y para qué estamos siendo afligidos por diversas pruebas hoy? Para que la prueba de la fe de ustedes, si ustedes depositan su fe en aquel que los puede salvar, aquel que es Cristo, más preciosa que el oro que perece, porque el oro sí perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Todavía, hablando del oro, que sí perece, que sí tiene su parte final, sigue siendo todavía la piedra más costosa, o sigue siendo todavía anhelado por muchos, y todavía sigue teniendo un valor muy alto lo que es el oro. Bueno, el oro, para poderlo purificar, tiene que ser pasado por fuego. Cuando pasa el oro por fuego,
para fundirlo. Entonces se separa lo que es puro y las partes que son impuras, como basura, todo es separado para que quede el oro totalmente puro, pero tiene que ser pasado por fuego. Así pasa la pureza. Pero tus pruebas, si son pasadas por fuego también, es para que tú también puedas tener esa pureza espiritual. Pero para eso también tú y yo tenemos que confiar en aquel que lo puede hacer, que es Cristo. El mandato es clave y es en 1 Pedro 3:15, y es el versículo que sigue. Sino, ¿qué tenemos que hacer? Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Cuando hablamos de santifiquen, y la palabra santificar o santo quisiera apartar. Por eso es que también la Biblia habla de muchos de ellos como santos. O cuando se les manda una carta, que vemos al apóstol Pablo o a Pedro que manda varias cartas y que están escritas ahí en la Biblia, que es, por ejemplo, a los romanos, a los gálatas, a los filipenses. Entonces, esas cartas muchas de las veces les dice a los santos que están en Jerusalén, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Galacia. ¿Por qué? Porque entonces ellos han sido apartados. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra santo, la tenemos muy mal interpretada, porque ahora la vemos como una divinidad, como alguien totalmente que no peca, o podemos ver como es una imagen, como que es una estatua, como que es alguien que puede hacernos un milagro. O sea, eso ya se ha malinterpretado a lo que la Biblia tiene como santo. Pero les explico esto porque dicen, sino que santifiquen a Cristo, aparten. O sea, que sea totalmente aparte Cristo, que sea totalmente aparte el Señor, que todo lo que más nosotros vivimos. Sino que sea primer lugar en tu corazón. Estando siempre preparados, que dice el apóstol Pedro ahí en este versículo, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y templanza. Un versículo que los apologetas, y esta palabra que es apologeta o apologética, viene de la palabra, se sale de este versículo en 1 Pedro 3:15, que es defensa, presentar defensa, apologeo, que es en griego, es defender la fe, la defensa de la fe, pero es defensa. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estudiar, tenemos que escuchar, tenemos que ir, tenemos que leer, tenemos que edificarnos. Yo te pregunto a ti, ¿de qué manera estás llenando tu mente? Tu mente no está vacía, la estás llenando con algo, pero muy probable, o la estás llenando de cosas que edifican o de pura basura. Pero tú estás llenando tu mente con algo. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que tú ves en tu celular? ¿Qué es lo que tú estás viendo en los programas, en los shows, en todas esas cosas, hasta en las mismas noticias o con los mismos amistades? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué manera te estás llenando tu mente? Pues déjame decirte que Jesús mismo dijo que también que lo que nosotros llenamos la mente, dice, ¿de dónde vienen todas las guerras, todas las disoluciones, los conflictos? De los pensamientos. Y cuando tú estás llenando tu mente de eso, bueno, al rato tú ya tienes emociones, tienes sentimientos, y del corazón habla la boca. Tú vas a hablar de lo que te estás alimentando. Es lo que va a pasar. Es todo, no hay otra manera. Cuando tú y yo escuchamos a ciertas personas, nomás cuando nosotros veamos de qué tipo cómo se comporta, cómo tiene sus acciones, cómo decide, cómo habla, qué chistes dice, ya sabemos de qué se está alimentando. Pues déjame decirte que si tú informas tu mente con la palabra de Dios, tú, después de que tú ya estás viendo aquí y razonando qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que está pasando en mi vida, entonces esto va al corazón, emociona, ya empiezas a tener sentimientos también. Incluso por eso también incluso tú muchas veces lloras, tú muchas veces te sientes mal, tú muchas veces las emociones vienen y te complican muchas veces la vida. O a veces estás llorando o tienes sentimientos porque tú quieres adorar, quieres servir a Dios, quieres agradar a Dios. Bueno, esa es la parte de vivir en justicia. Pero ¿por qué estás sufriendo? El verbo que es santifiquen, no se los traje, pero el verbo que es santifiquen es separar, implica reconocer el señorío absoluto de Cristo en
en medio de la oposición. Y mira lo que dice Isaías 8, 12 al 13. No digan ustedes, dice, es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo, apartado. Sea Él su temor y sea Él su terror. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo como conspiración? ¿Qué es lo que está pasando en las redes sociales? ¿Qué es lo que nos está alimentando como cosas que, oh, mira lo que está sucediendo, mira lo que está pasando? Estás viendo videos que te están destruyendo la mente y no te estás dando cuenta, que te están destruyendo a ti mismo, que está destruyendo tu matrimonio, que está destruyendo tu familia y no te das cuenta. Y mira lo que dice, regresando a nuestro texto de 1 Pedro 3:15, que es que entonces tú, en el versículo 15 dice, si nos santifican a Cristo como Señor en sus corazones, entonces ya entendemos más esta parte. Además, este versículo exhorta a defender la fe con mansedumbre y reverencia, mostrando nosotros que esa defensa cristiana surge de un corazón que sufre con esperanza. Tú vas a empezar a defender tu fe cristiana aún sufriendo con esperanza, y tú vas a defender. La conclusión de este punto lo tiene el apóstol Pedro en el versículo 17. En el versículo 17. Y dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. ¿Cómo vas a terminar tú? ¿Cómo va a llegar? ¿Cuánto tiempo más te va a dar el Señor de vida aquí, en esta tierra? ¿Cuánto tiempo te falta a ti y a mí? Y quiero ponerme en esto para que no creas que yo quiero ser una persona fatalista como diciendo, pues no sé ni cuánto tiempo nos queda. Y sí es cierto, no sabemos, porque quiero decirte que ni siquiera sabemos del día de mañana qué va a pasar. Pero supongamos que Dios nos dé todavía muchos años. Supongamos, ¿cómo vamos a terminar? ¿Vas a estar tú llegando, sufriendo por hacer el mal, sufriendo por el pecado, la desobediencia? ¿O vas a llegar tú tal vez que no nos vamos a salvar del sufrimiento? Vamos a estar sufriendo, pero por hacer el bien. Y aquí lo concluye el apóstol Pedro. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Podrías ver este sufrimiento que tal vez está pasando en tu vida como una derrota. No sé qué está pasando ahorita en tu vida, pero podrías ver este sufrimiento como una derrota, como un fracaso. No sé de qué te estás arrepintiendo de lo que hiciste. Tal vez te estás arrepintiendo de decisiones, pero tal vez no te estás arrepintiendo de tu pecado. Si como un testimonio de tu fe y un reflejo de tu confianza en Cristo, tú ahora reconoces quién es tu Salvador, pregúntate esto: ¿estoy dispuesto a sufrir por hacer el bien? Pregúntatelo. ¿Confiado en que es parte del plan de Dios? ¿Piensas que sufrir muchas veces no es lo que Dios permite? ¿Piensas que sufrir es porque piensas que ya estás solo, que Dios te abandonó o que no existe Dios? Si existiera Dios, entonces no estuvieras sufriendo. ¿Qué es lo que estás pensando? Pregúntate esto también. ¿Defiendo mi fe con mansedumbre y reverencia o con orgullo y enojo? ¿Cómo defiendes tú tu fe? Y si defiendes tu fe, ¿cuáles son tus argumentos? ¿En qué te basas? Así como te dije yo que el oro es refinado por fuego, así la fe del creyente se purifica en un horno, pero del sufrimiento. El fuego no destruye el oro, sino solamente elimina las impurezas, lo que yo les decía. Del mismo modo, el sufrimiento, lo que estás pasando, no destruye la fe, sino que la fortalece. Esa fe, si la tienes en Cristo, la va a fortalecer. Regresando a la historia que yo les platiqué de la enfermera en la Primera Guerra Mundial, el mundo reaccionó con horror. Una guerra mundial, imagínense. Ustedes y yo no hemos pasado la última se acabó en los 40 del siglo pasado, 1940, la Segunda Guerra Mundial. Creo que, no sé,
No nos ha tocado, pero es algo horrible, es un terror o un horror. Su muerte, hablando de esta enfermera, se convirtió en uno de los símbolos más fuertes de valentía moral en tiempos de guerra. Cabell, esta enfermera, no murió como traidora, sino como alguien que sufrió por hacer el bien con una conciencia limpia y que hizo por fidelidad al Señor Jesucristo. Sufrió injustamente por hacer el bien, su conciencia estaba limpia y así dijo la noche antes de morir, mostró mansedumbre y esperanza sin odio hacia los captores. Su muerte no fue derrota. Su testimonio de Cristo resucitado que reina, en eso ella tenía su confianza. Como el pasaje, su sufrimiento tuvo sentido y sufrió con propósito. No sé si tú estás sufriendo con propósito. Sufrió con propósito y esperanza, no porque sobrevivió, sino porque sirvió a Cristo hasta el final, y no porque ella fue librada de la muerte, no, sí fue ejecutada, sí murió. No por eso salió victoriosa, sino que salió victoriosa porque sirvió a Cristo hasta el final. No sé si ustedes saben cómo terminaron muchos mártires acerca de su fe. Y el primer mártir que vemos en la Biblia pues es Esteban, que está escrito ahí en el libro de los Hechos. Pero a través de la historia han vivido muchos que han sufrido y han sido ejecutados, quemados vivos por su fe. Y ellos, déjenme decirles que está escrito que muchos han llegado a la hoguera porque los van a ejecutar y llegan cantando himnos y llegan adorando a Dios. Su victoria no fue que ellos sobrevivieron hacia esa ejecución, no, sí fueron martirizados y muchos son martirizados, muchos son muertos, a muchos los mataron, pero su victoria está en la eternidad en Cristo Jesús, en su esperanza que estaba en Cristo. En un sentido, hasta puede llegar a ser un privilegio, fíjense. Y eso lo dice Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino ¿qué? Sino también sufrir por Él. Hasta eso Dios ha concedido a varios, a muchos. Hasta puede ser un privilegio. Sufrir por Cristo no solamente es parte de decir, el Señor no me ama, me abandonó. No, sino que Él te ha concedido por amor a Cristo, no solamente que creas en Él, porque Él te lo ha concedido, el que tú creas en Él. ¿Sabes por qué? Porque Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y cuando dice por medio de la fe, dice ni siquiera eso es de ustedes, porque es don de Dios. El Señor te está dando esa misma fe para que tú creas. Quiero decirte que existen dos tipos de fe. De alguna manera, muchas personas tienen una y otras tienen otra. ¿Por qué? Porque hay una fe universal que en un sentido tal vez todos tengamos. Esa fe que tú te puedes subir a un avión, si has viajado en un avión, en un barco, o te has subido incluso a un vehículo en tierra, tú te subes con esa fe de que tú vas a llegar a tu destino. Porque si tú estás pensando en que ese avión se va a caer, pues no te subes. O cuando tú vas a un restaurante y tú compras una comida, te estoy hablando de esa fe universal, esa confianza, y tú compras una comida, pues tú te la comes bien rico pensando en que todo está bien. Tú no vas a llegar a comprar una comida a un restaurante pensando que está mal y te la comes, no te la comes. Tú te la comes porque tú tienes confianza que todo está bien, esa fe universal. Pero hay una fe diferente, una fe para salvación, una fe para creer en Cristo. Esa fe, fíjate que no todos la tienen. Esa fe Dios te la concede para que tú creas, para salvación. Y no solamente nos ha dado esto para creer en Él, sino muchas veces, y a muchos, también el sufrir por Él. El creyente debe ver el sufrimiento como una oportunidad para glorificar a Cristo y testificar de su esperanza. El tiempo de oposición cultural que estamos viviendo el día de hoy
Nuestra respuesta humilde y firme debe reflejar que Cristo reina sobre todo. Mira lo que estamos viviendo estos días. Aunque también en otra época, muchos de los que vivieron en otra época que nosotros todavía ni existíamos, también pudieron ver estas oposiciones. Siempre ha habido oposición, siempre. Siempre ha habido pecado. Pero siempre ha habido un remanente que Cristo tiene y que Dios aparta a aquellos que creen. Bueno, estos tiempos que estamos viviendo, se habla mucho del secularismo y el relativismo. ¿Qué es esto que yo le estoy diciendo? Bueno, es de que cuando dicen, es que el relativismo, que todo es relativo, que dicen, bueno, tu verdad, pues es tu verdad. Y si esa es tu verdad, pues estás en lo correcto. Pero si acá de este lado tiene otra verdad, pues eso está bien, estás en lo correcto. Y aquí otra verdad y otra verdad. Cada quien tiene su verdad. Eso es lo que vemos hoy. Si tú piensas eso y crees en eso y no le haces daño a nadie, pues estás bien, estás en lo correcto. Pero fíjate que la Biblia nos dice que hay una sola verdad y hay verdad absoluta. Y Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo, yo soy el camino. Si Cristo dijo eso, ¿no crees que debemos de ponerlo nosotros, pensar y decir, no cualquiera dice que yo soy el camino, la verdad y la vida? Entonces, ¿quién es Cristo? Si Él lo dijo, eso. O si Cristo no fue la verdad ni el camino, ni tampoco es la vida, entonces es el más mentiroso de todo el mundo, el más grande mentiroso de todos. Pero si Cristo, si es la verdad, el camino y la vida, si es verdad eso, entonces pregúntate, entonces, si eso es verdad, ¿estoy desobedeciendo? ¿No estoy creyendo en eso? Entonces, si no estás creyendo en eso y piensas que Jesús no es la verdad, no es el camino, no es la vida, pues hay que estudiar. Y si encontramos nosotros que sí es la verdad, hay que arrepentirnos y pedir perdón. Entonces, hay que estudiar y hay que ver. Entonces, si no hemos estudiado nosotros y si no sabemos cómo nosotros entonces podemos decir que Cristo no es Dios o que Dios no puede, que Cristo no puede salvarnos o Dios no puede salvarnos por medio de su Hijo, ¿cómo podemos decir eso? Por último, quiero decirte esto. Cristo sufrió una vez por los pecados para llevarnos a Dios. Por eso sufrió Cristo en la cruz. Una vez para llevarnos a Dios. Y este es el versículo. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este pasaje, mis hermanos, qué importante es. Este pasaje ilustra la victoria de Cristo sobre el sufrimiento y sobre la muerte. Cuando el Señor Jesucristo está sufriendo en la cruz del Calvario, es muerto, pero el tercer día resucita, Él vence la muerte. Reafirmando que cualquier dolor temporal que experimentamos nosotros ahorita tiene un propósito en la historia redentora de Dios. Lo que estás pasando ahorita es temporal. Tu dolor, tu sufrimiento es temporal. Va a llegar el momento que si tú crees y tu esperanza está en Cristo, que vamos a estar allá con Él, donde no va a haber ninguna lágrima, ningún dolor, ni pecado. No va a haber nada de eso. Se acabó. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice en el último versículo de 1 Corintios capítulo 13, que acaba y concluye con esto, dice, pero al final solamente van a quedar estas tres cosas, lo que es la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sabes por qué dice eso? Fe, esperanza y amor. ¿Sabes por qué? Porque fe y esperanza la ocupamos tú y yo aquí, en vida. Aquí en vida, aquí en esta tierra, aquí debajo del sol, ocupamos nosotros tener fe, confianza en Cristo y esperanza. Y amor. Amor. Aquí amamos a Cristo, aquí amamos a Dios. Y debemos de amarlo por sobre todas las cosas. Y cuando estemos allá ya no ocupamos fe y esperanza, ya estamos allá. Aquí la ocupábamos, pero cuando estemos allá, fe y esperanza, no, ya estamos en Cristo. Pero ¿qué va a seguir pasando con el amor? Vamos a seguir amando al Señor. Por eso dice es el mayor de todos. Porque aquí amamos, sí amamos. Aquí tenemos esperanza, sí tenemos esperanza. Aquí tenemos fe, sí tenemos fe. Espero que tú también lo tengas. Pero allá vamos a amar. Fe y esperanza, aquí la necesitamos, allá ya llegamos.
Mantén tu conciencia pura ante las acusaciones injustas. ¿Estás siendo acusado injustamente? ¿Piensas tú que estás siendo acusado injustamente? ¿Piensas tú que lo que estás sufriendo es injusto? Mantente puro o pura en esas acusaciones, recordando que Cristo sufrió por los pecados para acercarnos a Dios, y Él sí sufrió injustamente. El justo por los injustos, Él sí. Pero nosotros tal vez estamos sufriendo por el pecado. Tal vez estamos sufriendo por la desobediencia. Tal vez estamos sufriendo por rebeldes. Hay que preguntarnos, hay que analizarnos. Pero Cristo sí sufrió injustamente. Porque el que pecamos y los que desobedecimos fuimos tú y yo. Cristo no. Cristo dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero ¿por qué entonces tomó mi lugar? ¿Por qué quiso hacerlo eso? Porque sabía que tú y yo no íbamos a poder. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos podido con nuestras obras, entonces ¿para qué viene Cristo? Si yo lo puedo lograr, por eso dice Efesios, el versículo que yo les había dicho, que somos salvos por gracia por medio de la fe. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y con eso termina. No son tus obras, no son tus méritos. Son los méritos de Cristo. Porque tú y yo, si lo llegáramos, supongamos que lo llegáramos a alcanzar con tus obras, ¿sabes qué? Te vas a jactar cuando veas que otro no lo alcanza. Y vas a decir, mira, yo sí pude y tú no. Y te vas a jactar. Y no le vas a dar la gloria a Dios. Te vas a dar la gloria a ti mismo. Aún así, te sigues dando la gloria a ti mismo muchas veces. Y tenemos que darle la gloria a Dios. ¿Te fijas cómo estamos fallando? ¿Te fijas cómo estamos muchas veces el mundo de cabeza? ¿Por qué están pasando las cosas? Este versículo, mis hermanos, porque también Cristo murió por los pecados. Miren, este versículo lo cambié. Este es el original. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Esto así dice, una sola vez. ¿Qué le costaba al apóstol Pedro haber dicho todo igualito sin haber dicho una sola vez? Si quito yo una sola vez, así lo hubiera dicho el apóstol Pedro. Y dice, porque también Cristo murió por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero él no nomás dijo esto. Él agregó una sola vez. Porque era necesario que nosotros entendiéramos que Cristo murió una sola vez. ¿Sabes por qué? Porque hay quienes todavía están pensando que entonces si Dios me perdonó y ya pequé, entonces ya perdí la salvación. Entonces una vez más vamos a crucificar a Cristo. Otra vez, Señor, perdóname. Otra vez, hay que seguir arrepintiéndonos de nuestros pecados mientras que estemos aquí. Hay que seguir pidiendo perdón por nuestros pecados. Pero Él murió una sola vez. Tú no puedes estar crucificando y matando a Cristo todas las veces que tú peques. No puedes. No puedes decir, entonces ya la gané, ya la perdí. Ya la gané, ya la perdí, hablando de la salvación. No, porque no son tus méritos ni tus obras. Son los de Cristo y lo hizo una sola vez. Para que tú si crees, te arrepientes y tienes fe, entonces Él con una sola vez fue suficiente. Y te perdona. Una vez que te ha perdonado, te ha rescatado, estabas acá de este lado y te cambia esta familia, eres adoptado como tu hijo, eso dice Juan, que somos adoptados. ¿Por qué? Porque no éramos hijos, pero ahora somos hijos. Éramos solamente dice hechura, solamente éramos creación, éramos, sí, semejanza, pero ahora somos hijos cuando estás en Cristo. Entonces, ya cuando estamos ahí, no es que tú y yo vamos a dejar de pecar o de fallar. Estamos todavía aquí, debajo del sol, dice el predicador Spurgeon, un predicador hace 2 siglos de Inglaterra. Todavía estamos aquí, entonces vamos a estar fallando, pero ahora con una esperanza, ahora con un propósito, ahora estamos sufriendo con un propósito, tenemos una esperanza. ¿Se fijan que las cosas son diferentes? Todo cambia. Y sí, a pedir perdón al prójimo, pedir perdón a la esposa, pedir perdón al esposo, pedir perdón a los hijos a los padres. Sí, estamos ofendiendo, pero con un propósito. Y vamos a sufrir tal, pero con un propósito, que vamos a llegar con el Señor. Hebreos dice esto. Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 25 dice, porque Cristo, dice, no entró en un lugar santo hecho por manos, una presentación
una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para representarnos ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y dice el 25, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, es lo que les digo, una sola vez, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Miren, en los tiempos del Señor Jesucristo, y Él es sacrificado, y Él es el sacrificio, Él es la ofrenda, y Él es el sacerdote, nadie pudo hacer lo que hizo Cristo. Nadie. Porque en los tiempos del Señor Jesucristo, y también en el Antiguo Testamento, se sacrificaban animalitos para perdón de pecados. Había sacrificios para perdón de pecados. Entonces, el sumo sacerdote era el sumo sacerdote era la máxima autoridad de todos los demás sacerdotes, era el único que podía entrar al lugar santísimo con esa ofrenda sacrificada, con sangre, pero decía ajena. Dice, sangre ajena. Era el sangre del borreguito, del sacrificio. Y entraba y lo rociaba ahí en el arca del pacto para perdón, y pedía perdón de pecados por él mismo, por el sumo sacerdote, porque era pecador, y pedía perdón por los pecados del pueblo. Eso hacía cada año. Ok, el Señor Jesucristo no solamente es nuestro sumo sacerdote, y ahorita lo vamos a ver también en Hebreos, es también el sacrificio mismo, y es la propia sangre de Cristo. O sea, no tenía que tener cosas cada uno aparte. Él mismo hizo todo. Y una sola vez. Ya no era de que cada año, de que cada vez que nosotros pecamos, entonces teníamos que hacer un sacrificio. Ya lo hizo Cristo. Mira lo que dice, lo que sigue siendo Hebreos. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces, desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo, él mismo. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, así como Cristo también padeció una sola vez, así está decretado que los hombres o los humanos mueran una sola vez. ¿Y qué pasa cuando tú y yo ya no estemos aquí? Después el juicio, dice, después de esto el juicio, vas a tener un encuentro, tú y yo vamos a tener un encuentro con el Señor y vamos a dar cuentas. Así dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez cuando Cristo venga, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. ¿Qué esperanza? Para aquellos que han creído. Y vamos a tener una esperanza viva. Mantén tu conciencia pura antes de las acusaciones injustas, recordando que Cristo sufrió por los pecados para acercarnos a Dios. ¿Qué te están diciendo a ti? ¿Qué acusaciones te están dando? ¿De qué te acusan? ¿Te están acusando injustamente? Te están diciendo, tal vez esto pasa hasta en el matrimonio. O sea, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa en el matrimonio? Porque miren, yo he hablado con muchos, y ya he tenido la oportunidad de muchos. Cuando hablo con el esposo, la esposa tiene la culpa. Cuando hablo con la esposa, el esposo tiene la culpa. Entonces, ¿quién la tiene? Cuando pasa eso, es que los dos. Porque los dos tienen razón y los dos están incorrectos. Los dos están correctos y los dos no. Entonces hay algo ahí, hay algo ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando nosotros vivimos en el matrimonio? Es que cuando nosotros estamos allí, el otro se encarga de revelarnos a nosotros cuál es nuestro pecado, para que así nosotros, si nos arrepentimos, y ese mismo sufrimiento que estamos teniendo nosotros, pensando según nosotros que es injusto, ese pecado, si nos arrepentimos, eso nos va a acercar a Dios. Te lo están revelando, te lo están diciendo ahí, este es tu pecado, en esto estás fallando. Pero ¿cómo nosotros reaccionamos a eso? Oh, no soy yo. Entonces tú no pecas, entonces tú no fallas. Fíjate que el único que no pecó y no falló fue crucificado hace 2000 años, y ese fue Cristo. Porque Cristo también murió, el versículo 18, porque Cristo también murió por los pecados una sola vez. Se los voy a repetir este texto: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu.
Por eso en Cristo tú eres declarado justo, no por tus méritos, no porque fuiste encontrado inocente. No, somos culpables. Somos culpables. En el matrimonio somos culpables. En nuestras relaciones en el trabajo somos culpables. En las relaciones en la escuela somos culpables. En las relaciones familiares somos culpables. Si así lo piensan todos los miembros de una familia, si así lo piensan los miembros dentro del matrimonio, entonces, ¿a dónde van a correr? Imagínense que los dos, en un matrimonio, imagínense que los dos estén ellos diciendo, no, sí, yo soy culpable, no, yo también soy culpable. Entonces, ¿a dónde corres? A Cristo, pide perdón. No queda otra. Pero cuando uno dice, no, yo no fui. Entonces, ¿quién va a juzgar? Va a juzgar Dios. Entonces tú puedes juzgar, vas a ser juzgado delante de Dios cuando posiblemente tú tienes mucha parte en la destrucción, tienes mucha parte en la culpa. Pero cuando los dos dicen, no, sí soy culpable, a correr a Cristo. Es lo que tenemos que hacer. Dios te bendiga, Dios te ayude y Dios me ayude a mí también, a cada uno de nosotros, porque estamos todavía aquí, donde dice el apóstol Pablo, donde no le llama cascarón, pero la carne le llama a este cuerpo incorruptible. Dice, todavía tiene esas secuelas por el pecado, todavía quiere desear lo malo. Que Dios nos ayude y que Dios nos perdone. Y que Dios podamos nosotros estar recordando que vivir nosotros en sufrimiento muchas de las veces, si es por el pecado, si es por la desobediencia o la rebeldía, pues pedir perdón. Y si es injustamente, quiero decirte que si estás tú sufriendo por la fe en Cristo, entonces quiero decirte que eso también Dios lo ve como una bendición. Y aún así sufriendo, cuando tú llegues con el Señor, tú ya vas a ser recompensado. Y Él te va a decir, ven, entra al gozo de tu Señor. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, ayuda aquí a cada uno de los que están aquí. Siga orando. Quiero darles 1 minutito, 2 minutitos para que usted pueda orar y usted solito ahí en su pensamiento. Tal vez no ha tenido usted la oportunidad de orar o no sabe cómo hacerlo, pero en algo sí, yo sé que sí puede hacerlo. Simplemente pedir perdón y que Dios lo ayude. Ahí en su lugar, por favor, usted ore a Dios. Y si tiene que pedirle perdón por algo, hágalo. Si cree que no, pues bueno, no lo va a hacer. Pero usted vaya con Dios y pídale que Dios lo ayude, lo levante y que ya no quiere usted pelear solo. Que sea Él el que pelee por usted. No tanto que Dios le ayude, sino que más bien que Dios pelee por usted y usted ser parte de esa batalla. Ore, por favor. Padre, gracias Dios, porque tú nos has permitido y dentro de tu misericordia tú has querido que estemos aquí, escuchemos, pero por eso te pedimos perdón, porque ahora ya nosotros estamos escuchando. Ahora, Padre, nosotros ya no podemos decir que ignorábamos ciertas cosas. Ahora sabemos, aunque sea esta parte de la Escritura. Y con esto es suficiente para pedirte perdón y decirte, Señor, te necesitamos. Perdona los pecados de cada uno de los que estamos aquí. Ayuda a cada uno, Señor, en sus respectivas familias, estos matrimonios que están aquí o que representan algunos. Ayúdalos para que puedan ellos saber que tú eres la base, eres el fundamento y que si nosotros no te tenemos a ti como piedra angular, como dice la Biblia, o como el eje principal en la cual funcionan las cosas, si tú no estás ahí, creo que estamos llevando las cosas a la destrucción, contrario a lo que tú dices. Señor, en tus manos estamos.
Ayúdalos a cada uno de los que están aquí. Ten compasión de ellos y misericordia de cada uno de ellos. Restablece, Señor, esas vidas, esos corazones, que ellos puedan tener esa oportunidad de ir hacia ti, correr hacia ti, pedirte, Señor, misericordia, pedirte compasión, pedirte perdón. Y sálvalos, sálvalos, Dios. Ayúdanos en lo que sigue y que tu nombre sea glorificado y que cuando ellos salgan de aquí puedan estar viviendo de tal manera que también ellos dicen, no, yo no quiero hacer aquello, yo ya quiero agradarte a ti. Gracias, Dios. Gracias por todo, Señor. Gracias por que tu Espíritu Santo, Señor, una vez más nos habla a nuestras vidas. Pero que no nomás nos hable, mi Dios, sino que esté morando también en muchos más de los que ya había pasado y había sucedido esto. Eres bueno, Dios. Eres bueno para con nosotros. Y Señor, que tu nombre siga siendo exaltado por todos los días de nuestras vidas, que tú nos permitas vivir aquí, en esta tierra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.